Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Sígame con su vista, la palabra de Dios dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pues Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El uso incorrecto que los corintios le dieron a los dones espirituales era uno de los muchos reflejos de su mundanalidad y carnalidad. Eso estaba también estrechamente relacionado con el espíritu de división que en los primeros 4 capítulos Pablo trata de resolver o trata de sanar. Mientras Pablo entonces en el capítulo 12 que empezamos hace varias semanas está ilustrando la diversidad de los dones espirituales, el apóstol hace hincapié en que esa única fuente es el Espíritu Santo. También recalca, le hemos visto, el único propósito: manifestar la obra y el poder del Espíritu Santo para el bien común de la iglesia. Los dones que dio Dios a cada miembro de la iglesia son para el bien común, no son para la promoción personal. Entonces, estas realidades que unifican, que Pablo ha estado hablando acerca de la diversidad de los dones para la edificación de todos ellos, lo lleva a él entonces a nuevamente considerar de una manera general la unidad de esa comunidad redimida, y pone en lo que acabamos de leer la metáfora de entender la iglesia como un cuerpo, pero no solamente como un cuerpo, sino como el cuerpo de Cristo. Pablo entonces, en los versículos que acabamos de leer, él ilustra la naturaleza, importancia e igualdad de la iglesia. Pero, y esto es un pero con todo mayúscula, a menos que cada miembro reconozca y acepte su parte en el cuerpo de Cristo, la diversidad que dice la Biblia que Dios da va a dividir en vez de unir, va a destruir en vez de edificar,
va a causar discordia en vez de armonía. Se buscará exaltarse a uno mismo en vez de humillarse a uno mismo. Se buscará servirse de los hermanos en vez de servir a los hermanos. Entonces, en los versículos que acabamos de leer, Pablo entonces ilustra esa unidad y nos dice cómo debemos llevarla. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. Una nota importante para observar del versículo. El flujo del pensamiento debería decir, así como hay muchos miembros, pero todos son un cuerpo, así también que la iglesia. Porque está hablando de la iglesia. Pero Pablo sustituye intencionalmente la palabra iglesia y dice Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? Porque para Pablo es igual hablar de Cristo como hablar de su iglesia. La iglesia es su cuerpo. Pablo entonces ha usado nuevamente la imagen del cuerpo, porque en el capítulo 10, versículo 17, ya lo había mencionado, diciendo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para hablar de la interrelación de los miembros del cuerpo de Cristo. En esta porción, hermanos, utiliza 16 veces la palabra cuerpo. Él emplea esa metáfora en muchas de sus otras cartas, de Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 1, Colosenses. ¿Por qué Pablo parece ser no es la única, una de sus metáforas favoritas para hablar de la iglesia? Porque el cuerpo humano, hermano, es la creación orgánica más asombrosa de Dios. El cuerpo humano es la creación orgánica más asombrosa de Dios. Es maravillosamente complejo, pero no obstante está unificado, con una armonía e interrelación sin igual. Es una unidad, no puede ser dividido en varios cuerpos. No se puede separar ningún miembro del cuerpo humano. Mi mano, tan útil, tanto que la quiero, si se separa de mi cuerpo, entonces, ¿qué viene a ser? Un miembro muerto. Una pregunta, ¿será útil mi mano disculpen la sencillez de la metáfora, pero es la que usa el mismo apóstol Pablo? Si mi mano, tan querida para mí, o tu mano, es separada del cuerpo, no es una mano útil. Es un miembro muerto. No guardamos, si alguno de nosotros perdiera alguno de sus miembros, no lo guarda. No voy a poner mi pie allí de recuerdo. No lo enmarcamos y lo dejamos en la sala. Ay, que esa fue la pierna que me quitaron. Mi pierna es importante. Cada miembro de nuestro cuerpo es muy importante. Tanto así que el dedo meñique, tan pequeño y a veces parece que no tuviera una función tan importante, nada más basta que nos golpeemos con tener el pie, no lo tenemos cubierto, y eso da una corriente que uno lo siente hasta la coronilla aquí. Es tanto así que nada más ustedes se lo imaginaron, y a uno cuando ve a alguien así hasta le duele. Pareciera que estuviera conectado a tu cuerpo también. Porque así de importante, de asombroso es el cuerpo humano. Tantos miembros, pero una interrelación sin igual, pero que son útiles cuando están unidos al cuerpo. Separados del cuerpo son inútiles. Separado del cuerpo está muerto. Separado del cuerpo no hay utilidad. Pablo utiliza, hermanos, esta metáfora para decirnos cómo es la relación de nosotros con Cristo. Separados de la iglesia, un miembro, separado del cuerpo. ¿Cuál es su condición?
está muerta. ¿Te das cuenta entonces la importancia? Pablo decidió dejar bien en claro esa verdad que identifica a la iglesia, y es como si pusiera en el versículo 12 al final, así también la iglesia, o podría decir como lo dijo, así también Cristo. Para Pablo, la iglesia es igual a Cristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿O qué debemos entender, hermanos? Que no se puede separar a Cristo de su iglesia. Nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Nadie puede decir, yo amo a Dios, pero no me agrada la iglesia, no me gusta estar en la iglesia. Yo lo puedo, Él sabe mi corazón, yo lo honro en mi corazón, en la individualidad de mi vida, como un satélite navegando por el cosmos. Eso es una idea incorrecta. De hecho, se forman iglesias o filosofías para formar iglesias diciendo que la gente ama a Dios, no tiene problemas con Dios, lo que tiene es problemas con la iglesia, con la religiosidad, con los fanáticos. Entonces hagamos una iglesia que no se parezca a una iglesia y entonces la gente va a venir. Lo que tienen entonces es un cuerpo muerto porque han separado a la iglesia de su cabeza. No es la iglesia de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo esta verdad que acabo de pronunciar, pero con otra metáfora. Está en Juan 15 y dice lo siguiente, escúcheme: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Pero si acabamos de entender que Cristo, su cuerpo en la tierra, es la iglesia, podemos decir entonces, separados de la iglesia, no se puede hacer nada, no hay vida. Los miembros de un cuerpo, para que sea un cuerpo con vida, tienen que estar en el cuerpo. La metáfora es lo mismo. Una rama separada del tronco no solamente es una rama que no produce fruto, sino también una rama que se va a secar y está muerta. El Nuevo Testamento, hermanos, como lo que acabamos de leer, como también los evangelios, es muy claro en identificar a Cristo con su iglesia. La iglesia manifiesta la vida de Cristo. Porque yo vivo, decía él, vosotros también viviréis. El que tiene al Hijo, él tiene la vida. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que sigas comprendiendo esa identidad indisoluble, que tú no puedes hablar de Cristo y de aparte de la iglesia, lee los siguientes versículos. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, la conclusión, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿qué? A mí me recibe. Teniendo en cuenta que el niño como cuerpo, parte de la iglesia, el que recibía a un niño como ese, ¿a quién estaba recibiendo entonces? Al mismo Señor Jesús. Lo está diciendo el mismo, yo no lo estoy infiriendo ni imponiendo. Mateo capítulo 25, versículos 37 al 40. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos, ¿quiénes? Mis hermanos más pequeños, ¿qué dice la Biblia, hermano? A mí lo hiciste. Es decir, la unidad que hay entre Cristo y la iglesia, la identidad entre Cristo y la iglesia es tal que no pueden entonces separarse. Servir o estar unidos a la iglesia es estar unido a Cristo. Decir que estoy unido a Cristo es entonces admitir que debo estar unido a una iglesia. Esta unidad en la Biblia es tan clara que ella misma dice que el desprecio hacia Cristo será el desprecio que se tiene hacia su iglesia. El amor que se le tiene a Cristo será el amor que se le exprese a su iglesia. En cuanto al desprecio, decía el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El odio que se le tenía a él, la iglesia sería objeto de ese mismo odio. Él continúa y dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, tranquilos, también guardarán la vuestra. El desprecio y el odio que se le tenía hacia Cristo será el mismo que se le tiene a la iglesia. Pero también los beneficios ganados por Cristo son los beneficios de la iglesia. Dice la Biblia: porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. También en Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia: en Él tuvimos herencia y fuimos predestinados. En Él fuimos crucificados. En Él también somos resucitados. En Él estamos sentados en lugares celestiales. Por esa unión entre Cristo y la iglesia. Y para reforzar más la idea de lo que estoy diciendo, la Biblia dice en Juan capítulo 17, esa oración sacerdotal del Señor Jesús. Vamos a leerla, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26 dice, está hablando el Señor Jesús, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has, ¿qué dice allí, hermano? Que los has amado a ellos. ¿Cómo, hermanos? Como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué dice? También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué, hermanos? Para que el amor con que me has amado esté ¿en dónde? En ellos y yo en ellos.
Así es cierto, hay ciertas condiciones que implican por estar en Cristo, como ese aborrecimiento y ese desprecio, pero eso pierde su brillo, esa luz, al también saber que somos objetos del amor del Padre por estar en Cristo. La iglesia, entonces, el cuerpo de Cristo, es amada por el Padre, así como el Hijo fue amado por el Padre. No se puede despreciar entonces la iglesia, hermano. No puedes vivir un cristianismo separado de la iglesia. El versículo 13 de 1 Corintios 12 nos da entonces la explicación de ese origen y esa unidad. Dice la Biblia, versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. El versículo 13, explicando lo que acabamos de decir, da dos importantes verdades acerca del cuerpo de Cristo: su formación y su llenura. ¿Cómo es formado ese cuerpo de Cristo? Y en segundo lugar, ¿cómo es llenado o cómo se llena el cuerpo de Cristo? Notemos la primera verdad, la formación de ese cuerpo. ¿Cómo se formó ese cuerpo? Dice Pablo acá que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se va formando en la medida en que los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Vean, observen y yo noto la preposición que estoy usando. El cuerpo de Cristo se va formando en la medida que los hombres o los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Y no, como se utiliza mucho ahorita, bautizados del Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo. Es una equivocación hablar de esa manera. Pienso demostrarlo con esta porción. El Espíritu Santo, dice Pablo, es el agente del bautizo, pero Cristo es el que bautiza. Usted, por ejemplo, puede recordar en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, él le dice lo siguiente a sus oyentes: viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, hay uno que viene, sabemos que está hablando de Jesús, y Él es el que va a bautizarlos a ustedes, o a los creyentes. Bueno, en realidad a todo el mundo. A los creyentes los bautizará con el Espíritu Santo, a los incrédulos los bautizará con el fuego. Se explica luego que ese bautismo con fuego es el juicio sobre los incrédulos, porque después dice, Él quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Condenación en el infierno. Lo que quiere decir entonces que el Señor Jesucristo, como Salvador, bautiza con el Espíritu Santo. Como juez, bautiza con el fuego. El fuego como símbolo de juicio, es lo que dice Mateo capítulo 3. Pablo, a algunos les gusta creer que en el versículo 13 de 1 Corintios 12, Pablo está hablando del bautismo con agua, pero él no se está refiriendo a ese bautismo. El bautismo con agua es una experiencia física, exterior, que los creyentes llevan a cabo en obediencia al mandato de Cristo. Es realizado por otros creyentes. Un pastor bautiza a aquellos que se asocian al Evangelio y a la iglesia. El bautismo con agua no juega un papel en la conversión, más bien es un testimonio de que hubo una conversión. Entonces Pablo no está hablando del bautismo con agua, el sacramento o la ordenanza del bautismo en 1 Corintios 12:13. Está hablando entonces del bautismo con el Espíritu Santo. Acabo de explicar que es Cristo el que bautiza y su agente es el Espíritu Santo.
debemos hablar entonces del bautismo de Cristo con el Espíritu Santo y no el bautismo del Espíritu Santo. Mediante este bautizo, Cristo coloca a los creyentes bajo la esfera y la persona, el poder del Espíritu Santo. Un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, una nueva relación con Dios, una nueva relación con otros. Es una nueva vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que es importante entender la diferencia. Una preposición con o de es muy importante. En 1 Corintios 10 se nos dice, por ejemplo, si usted voltea nada más la hoja, dice: porque no quiero, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Lo que está diciendo Pablo aquí acerca de Moisés es que la nación de Israel dejó Faraón y dejó Egipto para ser sumergida, eso es lo que significa la palabra bautizo, para ser sumergida o identificada como un nuevo líder, una nueva tierra, Canaán. Pablo entonces dice que Cristo, en el versículo 13, 1 Corintios 12, bautiza a los creyentes con el Espíritu Santo, los pone en una nueva esfera. Otra cita para recalcar lo que estoy diciendo, Efesios capítulo 1. Versículo 13, hablando de Cristo, el contexto dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿cómo? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este versículo entonces es más claro en lo que estoy explicando. Cuando una persona ha creído en el Evangelio, dice la Biblia que Dios o Cristo lo bautiza o lo sella con el Espíritu Santo. Algunos creyentes entienden: fui sellado con el Espíritu, fui sellado por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en el creyente. Amén. Después dice, Él es la arra, la palabra podría ser, Él es la garantía de la herencia adquirida. Él es la prenda, como cuando nosotros hacemos una transacción, bueno, te doy un adelanto que ya eso es mío, eso está apartado, y yo vengo por ese producto después. Bueno, la Biblia dice que Dios nos selló con el Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo en el creyente es la garantía de que su salvación será completa. Ahora, ¿qué quiero decir con toda esta explicación que hemos querido decir? Que, hermano, que cuando se pregunta a alguien: ¿usted fue bautizado o usted recibió el bautizo del Espíritu Santo? En primer lugar, es una frase mal dicha, porque no es lo que enseña la Biblia. Pero si lo entendemos como lo acabo de decir, tenemos que decir: todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Es más, aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo no es creyente. Dice la Biblia en Romanos: porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces, hermano, la frase se refiere a que el Espíritu Santo es el sello en el cual, el sello según Efesios, o como dice Pablo en Corintios, estamos sumergidos dentro de Él, bajo la esfera de Él. Por eso después Pablo puede decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El versículo 13 tiene otra preposición que tenemos que entender. En un solo cuerpo fuimos bautizados
porque por un solo espíritu, deberíamos decir mejor, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La preposición en un cuerpo quiere decir hacia o el interior de, apunta a un movimiento desde afuera hacia adentro. Cuando Cristo bautiza o sumerge a una persona con el Espíritu Santo, es lo que dice la Biblia, lo saca del mundo y lo mete en el cuerpo de Cristo. Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, hermano, una de las evidencias de este acto de Cristo es que las ligaduras del mundo fueron rotas. Aquellos que son bautizados por Cristo con el Espíritu Santo abandonan el mundo. Se convierten en miembros vivos de la iglesia. Para Pablo, hacerse cristiano o convertirse en un miembro del cuerpo de Cristo es lo mismo. Y cuando yo digo que abandonan el mundo, es que el creyente experimenta que ya no pertenece a él. Que cuando estamos en esa esfera del mundo, nos sentimos, ¿qué hago yo aquí? No nos dan gracia sus chistes. No perseguimos las mismas metas. En verdad, Dios ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Eso es una evidencia de que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es ser sellado o bautizado con el Espíritu Santo. La segunda verdad que Pablo dice en este versículo es la llenura del Espíritu Santo. Usted ha escuchado la oración o probablemente la ha expresado: Señor, lléname del Espíritu Santo. Pero acabamos de decir que Cristo nos selló con el Espíritu Santo, que Él habita en los creyentes, que han sido sumergidos. Eso significa, hermanos, que Dios nos dio todo lo que nos tenía que dar. No da el Espíritu Santo por medida. No puedes ser más lleno del Espíritu Santo porque Él te lo dio todo. Él está todo. Cristo se entregó todo. Y entregó también a su Espíritu Santo como garantía. Significa entonces que no es que estamos incompletos o necesitamos llenarnos más. Algunos creyentes bien intencionados pasan su tiempo buscando una obra de consagración que me tome el Espíritu Santo, algo que me dé una vida profunda, una experiencia triunfalista que ahora sí, de ahora en adelante estoy consagrado a Dios, un avivamiento, algo especial, algo que me anime porque estoy desanimado. La Biblia enseña que lo que tienes que hacer es disfrutar lo que ya tienes. No necesitas llenarte más de Dios porque Él te lo dio todo. Necesitas obedecer más a Dios. No necesitas que Él te dé no necesitas más entrega de Dios. Necesitas entregarte tú a Dios completamente. Lo que falta es obediencia más completa. Lo que falta es sumisión total al Señor. De otra manera, no disfrutarás más nada. Entonces, Pablo nos habla aquí de cómo fuimos sellados o sumergidos con el Espíritu Santo. Espero haber aclarado ese término porque a veces se confunden. También Pablo nos enseña aquí, nos ha dicho cómo es esa llenura, o ya tenemos la llenura del cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora de una manera más breve
¿Cómo entonces, si somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo, algunos en una posición como de pie, otros de ojo, otros de cabeza, otros de mano, otros de muslo, otros de rodilla, otros de dedo meñique? ¿Cómo entonces debe ser la relación de ellos? Dice el versículo 14, además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, por lo tanto nos habla cuando alguien no se siente importante, cuando alguien siente que no es tomado en cuenta, cuando alguien de repente puede sentir, es que mis dones son, no sé, no son, uno siempre escucha a personas decir, yo lo que quiero hacer es algo grande para Cristo. Como algo, ese grande para Cristo es que todo el mundo se dé cuenta, todo el mundo lo reconozca, algo así especial, sobrenatural. Pero el versículo 15 nos dice cómo debe ser esa relación. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero es que a mí no me gusta mucho la función de dedo meñique que tengo en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué yo tengo que ser allí? Yo me gustaría hacer los ojos llamativos o los labios que pronuncian todo. Yo quisiera hacer algo más importante en el cuerpo de Cristo, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él. Hermano, el lugar que tienes en el cuerpo de Cristo es el lugar que te dio Dios. No puede haber entonces lugar para la incomodidad, no hay lugar para egos ofendidos, no debe haber lugar para la envidia, no debe haber lugar para molestarse por el reconocimiento que se le pueda dar a otro hermano cuya actividad sea más visible o notoria, porque a la final Dios me ha puesto en este lugar y a mi hermano le ha dado otro lugar. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque así lo quiso Él. Y a pesar de que nuestro servicio, nuestro don o nuestro lugar no sea tan notorio como el de otros, Pablo dice, son necesarios y útiles en el cuerpo. No por eso no es del cuerpo, pertenece al cuerpo del Señor. Pero entonces Pablo revierte o para balancear dice, ok, el pie puede sentirse inferior y él dice, cuidado hermano, también es parte del cuerpo, pero entonces el ojo comienza a envanecerse. Yo soy lo más importante aquí en esta iglesia. Yo soy la boca de la iglesia. Yo soy la cara visible de la iglesia. Yo soy muy importante en la iglesia. Versículo 21. Pero el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque en los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué, hermanos? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué deben hacer los demás? Dolerse con él. Pero si un miembro recibe honra, ¿qué deben hacer los demás? Deben gozarse con él. Llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. A un hermano recibe un reconocimiento, una bendición, un privilegio. Hermano, estoy feliz contigo. Estoy feliz contigo de verdad. Y algunas veces, algunos dones más notorios se dio Dios para que ellos
ayuden a los menos notorios. Y aquellos que son menos notorios sean parte del cuerpo de Cristo. A pesar de la diversidad, hay una interdependencia. No hay independencia entre ellos. Versículo 7, la conclusión. Vosotros pues, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, hermanos, ¿qué? Cada uno en particular. Ese es el entendimiento que debemos tener en la unidad de la iglesia. Reconocer nuestra diversidad, nuestras diferencias, nuestros diferentes roles, nuestro diferente lugar, puesto por la misericordia y la soberanía de Dios para depender los unos de los otros, para ayudarnos mutuamente, para consolarnos mutuamente. Somos el cuerpo de Cristo, pero un miembro separado de su cuerpo está muerto. Una persona no puede decir que es cristiana y al mismo tiempo estar separado de una iglesia. Usted puede estar aquí hoy, escuchar esto y decir, pero yo no quiero ser miembro de esta iglesia. Y eso es respetable y se reconoce. Pero usted debe buscar una iglesia donde ser miembro. Y si no, usted no puede considerarse a sí mismo cristiano. La Biblia no se lo permite. No se lo permite. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Oh Dios, ayúdanos a entender esta gran verdad expuesta en tu palabra. La unidad de la iglesia, Señor. Esa identidad de la iglesia con Cristo. Ese es el fundamento principal para reconocer que vivimos tu vida o tú vives la vida en el mundo a través de tu iglesia. Pero también, Señor, ayúdanos que en manera concreta, la manera como nosotros entonces nos relacionamos con los miembros de tu cuerpo es una evidencia clara de que estamos unidos a ti. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias, Señor, por entonces tener un lugar donde ser consolados, edificados, animados, exhortados para aprender tu palabra. Y, Señor, sobre todo para una oportunidad para servirte a ti a través del servicio de tus miembros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.